En la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña la noche de este sábado el mayor general retirado José Miguel Soto Jiménez, ex secretario de las Fuerzas Armadas, académico, diplomático, escritor, presidente de Quinta República y dirigente del partido Fuerza del Pueblo. General, bienvenido. Bueno, el que se siente muy complacido de estar aquí soy yo, y no lo digo como cumplido. Tengo relaciones con tu familia desde tiempos inmemoriales, hay que hacer la salvedad que no son parentales, sino de vecindad. Y por otro lado, entonces me encuentro muy bien flanqueado con la belleza de María. Entonces, complacido de estar aquí, el saludo siempre muy dominicanista a toda la audiencia de este programa, un saludo muy pueblista, y como ya tú lo dijiste, y yo lo repito, un saludo muy leonelista, ahora más que nunca. Usted tiene muchos títulos. ¿Con cuál se sentirá más cómodo? ¿Tú sabes con cuál? ¿Con cuál? Con el de dominicano. Ay, porque bueno. de lo único que yo me siento realmente orgulloso es de ser dominicano. Así y puedo estar orgulloso de muchas cosas, en muchas órdenes, porque mi vida está enmarcada en todos esos vértices, fundamentalmente en la vida del intelectual, del literato, que fue la primera, después del militar y finalmente el de la política. Yo digo que mis tres vértices de ocupación tienen mala reputación los tres, ¿verdad? Pero en realidad, de lo único que yo estoy orgulloso realmente, más allá de las canonjías y lo demás, es de ser dominicano y ejercerlo. No, y defender la patria, porque Sí, siempre ha sido un fundamentalmente. defensor. Así es. General, ¿qué opinión le merece esta sugerencia de la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados, que aceptemos lo que son los refugiados haitianos y que suspendamos lo que son las deportaciones y Amnistía Internacional, que básicamente una ONG en ese sentido? Mira, como dominicano auténtico, tu pregunta merecería una mala palabra, una grosería, pero como la gentileza de ustedes no me permite, y la cortesía, y además el respeto que debe tenerse a la audiencia, pero ya tú tienes que comprender o presumir de que eso es una actitud inadmisible, totalmente inadmisible. Totalmente inadmisible. Por ejemplo, te diré que el presidente Fernández, allá en la frontera, es un acto donde no había connotaciones políticas. Inclusive ahí no había nadie signado, ni señalizado con gorra, ni cosas de eso. Y él aclaró que él estaba en su posición de ciudadano ahí. Pero ejerciendo la ciudadanía en base a qué, a lo que tú dijiste, María, hace un momento, a la defensa de la nación y de sus atributos. Porque una pregunta que debemos hacernos todos, y ya se la hizo el presidente Fernández, óyeme, ¿con qué derecho se abroga los organismos internacionales, no importa quién sea, ni qué sea, para trazarle pautas y tratar de acondicionar, casi en forma de mandato, un atributo de soberanía de todos los estados del mundo? ¿Con qué derecho? Eso podría ocultar, sí oculta, y no es una presunción ni es una especulación, una línea de pensamiento permanente que se ha tratado de meter por debajo de la mesa muchas veces, pero ya ni siquiera está el cuidado de tratarlo, de meterlo por la mesa, simplemente es abierto. Quiere decir que nosotros debemos, en violación a nuestras leyes, a nuestras propias leyes, de las leyes que no hemos dado, nosotros debemos entonces dejar a un lado el derecho que tenemos como Estado soberano de manejar la migración ilegal para entonces darle ciudadanía. Es una cosa absurda totalmente. ¿Qué le ha parecido la postura del presidente Luis Abinader sobre este tema y también unas recientes declaraciones donde dijo desconocer en un encuentro con los propios medios de comunicación la presencia de organismos estadounidenses en puntos estratégicos del país en medio de esta tensión con el vecino país? María, eso merece otra mala palabra, pero yo no la voy a decir, porque yo pienso que el presidente Abinader, sin atribuirle ni ponerle cosas en su boca, que él dice eso mismo, tiene un doble discurso con respecto a eso. La mejor forma es deportiva, verlo deportivamente. En el béisbol, las señas del pitcher, las señas del catcher al pitcher. Entonces, unas veces sí, como dice la canción, unas veces no.
pero es lo que él comunica. Por ejemplo, yo desde el punto de vista militar, yo siempre he dicho y he repetido, y se lo he repetido a Ramón en algunas ocasiones, que los militares no trazan la política, son un instrumento de ella. Y es un instrumento constitucional, porque la Constitución dice que las Fuerzas Armadas son fundamentalmente obedientes y que en ningún caso pueden deliberar. ¿No? Entonces, ahí hay que tener muy en cuenta cómo el presidente dice que él no está enterado de la presencia de esos militares norteamericanos. Hay algunos que no son propiamente militares. Si tú ves la fotografía, tú vas a ver gente vestido de fatiga, de chamaco, militares, y otros vestidos de civil. No hay que ser un genio para usted saber lo que es eso. Son miembros de la inteligencia y de las agencias de inteligencia. Entonces, ¿tú crees que el presidente de la República, en un país como este, fundamentalmente presidencialista, y por ese control de que hacen uso los presidentes de las Fuerzas Armadas, no va a saber esa presencia de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué ocultarla? Naturalmente, todos sabemos, o no todos saben, sino los militares sabemos, que lo que esos militares norteamericanos estaban haciendo ahí y que el presidente no sabía nada, eso se llama reconocimiento. Reconocimiento que antecede, es una labor que antecede en la vida militar, que antecede a la ocurrencia de determinados acontecimientos. Fundamentalmente, el aspecto aquel de la intervención extranjera, la intervención militar. Entonces hay que hacer un reconocimiento. ¿Pero una intervención militar hacia territorio dominicano o por la fuerza multinacional que se piensa desplegar en Haití? Yo te dije que no me gusta especular. Vamos a llevarnos de lo que han dicho las fuentes autorizadas. Claro. ¿Verdad? Y sobre todo, para lo único que sirve la historia, en los antecedentes. Hay que recordar que en el 1914 los Estados Unidos intervinieron a Haití, en el 14, con un regimiento de infantería de marina. Y que en el 16 otro regimiento intervino a la República Dominicana. Ese es el antecedente, ¿verdad? Entonces, también tenemos otro antecedente histórico. Desde antes de Haití ser país, en su independencia, recordemos que todo lo que ocurre en Haití, se refleja en la República Dominicana. En ocasiones esos reflejos son graves y han traído precisamente la pérdida de la soberanía nacional, como es el caso de que, no sé si ustedes saben, que los haitianos comenzaron a agredir e intervenir e invadir la República Dominicana antes de que fueran nación, antes de la independencia haitiana en 1804. Fuimos Toussaint Louverture intervino con trágicos recuerdos, con matanzas, con represión y hasta con falta de respeto. Te voy a narrar este incidente. En esa intervención, Toussaint Louverture le faltó respeto a una dama dominicana en la iglesia, puso la mano donde no debía, y la dominicana, ¿sabes lo que hizo la dominicana? Le dio una bofetada y le dijo para que aprenda a respetar las mujeres, en ese caso españolas, porque éramos colonia española todavía. Entonces, yo lo que le digo a ustedes, que eso siempre ha sido así, un desenlace. Ya en el 22, en el 1800, después del 1804, en el 22, fuimos intervenidos. Una intervención que duró 22 años. Entonces, esa relación que tú preguntas de cómo podría afectar, siempre nos afecta, ¿verdad? Y nosotros debemos tener una postura, los dominicanos, y el Estado dominicano, y el jefe del Estado, debe tener una postura de impedir que pasen cosas, que esos reflejos sean dañinos. Óyeme, no desatendiendo lo que pasa en Haití, porque sería una contradicción, sino poniéndole más importancia a lo que pasa en la República Dominicana. Yo, de forma desaprensiva, en medio de una grosería ritual, he dicho en ocasiones que a mí no me importa lo que pasa en Haití. Es una actitud desaprensiva, por ese reflejo que te decía. Claro. A mí lo que me debe importar, y a todos los dominicanos, es lo que pasa en la República Dominicana.
y ser celosos con eso. A mí me han preguntado muchas veces, no me lo han preguntado ustedes, pero yo me adelanto porque tengo el vicio de la palabra. Me han preguntado en varias ocasiones públicamente que qué aconsejaría yo al presidente Abinader. Y yo le he dicho que yo sería un mal consejero en ese sentido, si es en cuanto a la política, pero referente a lo que es la soberanía nacional, esa defensa que dijo María ahorita, de la hay que ser recipendiario, yo le diría, radicalmente recipendiario, yo le diría que, como consejo, un consejo que no se me ha pedido naturalmente, yo abrazaría más los fueros de la República Dominicana, me impregnaría de dominicanidad, pero no en las palabras, no en las palabras. Eso me recuerda a el precursor, a Miranda, Venezuela, que cuando se le acusaba y se le acusaba de muchísimas cosas, él solamente decía palabras, palabras, palabras. En los hechos. Los hechos no me da la ganario, sino los hechos que señala la ley. Por ejemplo, en el caso que ustedes me preguntan, en el caso de ese intento de que nosotros convirtamos los ilegales dominicanos dándole la ciudadanía, es un absurdo total, porque nuestras leyes hablan claro sobre ese propósito. Ustedes olvidaron la famosa sentencia del Tribunal Constitucional. La 168. La 168. Pero también se le ha olvidado, yo todavía estoy no preocupado, porque yo digo como decía el presidente Erox, Lili, yo no me preocupo, yo me ocupo. Pero se ha perdido aquel proyecto de ley que el presidente Abinader introdujo en las cámaras sobre la trata. Se armó un escarceo tan grande en todos los sectores de la vida nacional, que él entonces retiró para reestudiar el proyecto y que dijo que una vez lo estudiara lo iba a reintroducir. Pero ¿ha pasado eso? No ha pasado. Entonces, ¿dónde está esa ley? Como tampoco sabemos dónde está una ley que fue aprobada, la 124, que fue aprobada de emergencia prácticamente, ¿verdad? Y fue aprobada. No sé si fue promulgada. Es la del DNI, ¿no? Sí, la del DNI. Y entonces, ¿dónde está eso? ¿Qué se ha hecho? Son preguntas que hay que responderse. Que hay que responder. Tampoco se me olvida, en el mismo sentido, una funcionaria, no sé si era gobernadora, no lo recuerdo realmente, y debería recordarlo, de Dajabón, que empezó a emitir documentos de trabajo. Pero, o sea que fíjate que es un acecho de tratar de meter lo que yo te digo por abajo de la mesa. Y si fuera otra cosa, nunca debería ser, pero si fuera otra cosa, como es la violación a nuestra soberanía nacional y a nuestro régimen de derecho, pero es alarmante realmente esos intentos permanentes de hacer, de volver, de reiterar. No. Y además de usar, déjame decirte algo, de usar el gran problema que tenemos de la dominicanidad con el tema haitiano, convertirlo en un instrumento político. Convertirlo en un instrumento político. De forma politiquera, porque hay que decirlo. Y yo te puedo dar datos también, sin especular. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace creo que 2 años o 3, fue en el primer año, que se trató de meter, el presidente ha hablado recientemente de eso otra vez, la reforma fiscal. No sé si ustedes recuerdan eso. ¿Qué pasó? Lo mismo que pasó con el tema. Se armó un gran escarceo enorme. Y entonces el presidente retiró sus intenciones de la reforma fiscal y metió en ese momento el tema haitiano. Sí, con éxito. Sí, con éxito. ¿Por qué con éxito? Te digo, ¿por qué con éxito? Digo, porque bajo la tensión que provocó esa medida. Y entonces, en medio de ese escarceo, se ha logrado reciclar. Cada vez que aquí hay un problema de Estado, que tampoco es propio del dominicano, eso pasa donde quiera, resulta que se mete un tema foráneo para disipar el problema, ¿verdad? Bueno, pero en el caso del dominicano, lo que te voy a decir es muy bueno para nosotros, los que nos sentimos dominicanos. El dominicano tiene,
y lo sigue demostrando, en su forma de ser, en su cultura, un punto que a mí me llena de satisfacción, que es el celo con la soberanía nacional. Pero no importa la clase social, no importa existe ese celo. Y el presidente lo ha aprovechado. ¿En qué sentido? Yo cuando era un muchacho había una canción, una cantaleta que se repetía: como sé que te gusta el dulce de leche, por debajo de la puerta te meto un ladrillo. Y entonces el presidente apela a eso para politizar el problema. General, con su permiso y de los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con la entrevista estelar de Encuentro Directo. Continuamos en nuestra interesante entrevista en la noche en Encuentro Directo con el mayor general retirado José Miguel Soto Jiménez, historiador, intelectual, ex secretario de las Fuerzas Armadas, fundador y presidente del partido Quinta República, pero también alto dirigente del partido Fuerza del Pueblo. General, ya estamos en cuenta regresiva de cara a las elecciones del 19 de mayo. ¿Cómo van esos ánimos? Vimos ahí parte de la queja ante la OEA, de la Alianza Rescate RD y una respuesta por parte también de Román Jaques, el presidente de la Junta Central Electoral, quien ha dicho que desde ese alto organismo se están haciendo los esfuerzos para cumplir con todo lo establecido constitucionalmente en respeto a la democracia y a las propias organizaciones políticas. Mira, dos vertientes también en tu pregunta. Te voy a responder primero que lo que se refiere el señor presidente de la Junta Central Electoral no es una abstracción, no es una abstracción, ni siquiera una salida retórica. Es un hecho, porque la Fuerza del Pueblo y los partidos de la Alianza RD dirigieron un documento de 11 puntos. De 11 puntos. Pero fíjate qué interesante, esos 11 puntos no fueron simplemente abstraídos del cielo. Fueron las observaciones que hicieron, valga la redundancia, los observadores de la OEA. Porque hay que decir que aquí hubo dos grupos de observadores. Uno que trajo Ángel, que para Ángel todo estuvo muy bien, y otro que hicieron los observadores de la OEA. Esos 11 puntos son una expresión de eso, ¿verdad? De eso. Y entonces, en base a eso, eso es lo que se ha llevado a la OEA ahora, una comisión, ¿verdad? Pero salió de la OEA, producto de esa observación. Bueno, eso es en cuanto a eso, porque se diría, y hay mucha gente que dice, pero la oposición está inactiva. La oposición no está inactiva, la oposición está haciendo, y yo lo sé, sobre todo por la fuerza del pueblo, lo correcto. Es más, aunque luzca una contradicción, militarmente lo correcto, porque después de cada operación militar, de cada entrenamiento militar, se hace lo que se llama la crítica. Eso es lo que ha hecho la Fuerza del Pueblo, una crítica interna del fenómeno, del proceso, ¿verdad? Y de sus resultados. Entonces, la crítica debe, de forma doctrinal, debe entonces hacer lo que debe hacerse para corregir esas cosas. Con lo que respecta a la acción del partido de gobierno y lo que pasó en las elecciones, entonces ahí está el documento. Porque lo importante ahora no es ni quejarse, ni quedar aturdido por el resultado de las elecciones, es apuntar a que lo que pasó no se repita. No se repita. Y entonces el otro elemento es defender el voto. Defender el voto. El presidente Fernández, por ejemplo, para comenzar el calentamiento después de esa crítica, usó un término militar, el presidente Fernández. ¿Qué dijo? El presidente Fernández habló de un toque de bandera. Es un término militar. El toque de corneta que se hace cuando se enhiesta diariamente el lienzo tricolor. Muy bien. Pero la posición actual debe ser otro toque militar. El toque a las armas. El toque a las armas, que es otro toque de corneta.
Cuando hablo de las armas no estoy invocando la violencia, naturalmente, porque eso sería también verificar lo que se llama el derecho al pataleo. No se trata de eso, sino el toque a las armas para adentrarnos precisamente a la lucha política, y la columna vertebral, la médula de esa lucha política, la defensa del voto. Y tú sabes qué otra cosa, la movilidad del voto, movilizar el voto. Y entonces, en esa categoría se está. Y fíjate un detalle importante que te voy a decir. Más allá de los responsables del aparato electoral, de la fuerza del pueblo y de todos los partidos, el presidente está haciendo una cosa que a mí me llena de satisfacción. Y es que se ha tirado él mismo al ruedo. Él mismo. Sin desestructurar la maquinaria. Él. Que es una actitud también, yo te digo por mi referente militar, del comandante en la batalla. La forma más expedita de mandar no es decir que vayan, es decir síganme. Y asumir él el control de la batalla, el control, vuelvo y te repito, sin desarticular el aparato, ¿verdad? Entonces, es esa parte de la moral, y entiéndase la moral como la esencia que anima todo el proceso, la ha asumido el presidente Fernández. ¿Y qué está haciendo? Recorriendo el país, sin alaraca, rompiendo la vieja costumbre de la dinamización de estos procesos que lo hemos visto muchas veces. Usted no tanto por su edad, pero yo lo he visto mucho, ¿verdad? Y entonces está haciendo eso, recalcando el trabajo previo que hay que hacer y que se debe de hacer en este corto tiempo. Usted habló de poco tiempo, estamos hablando de 37 días para las elecciones presidenciales, y entonces se está haciendo eso de forma incansable. Y se está estimulando también, más que estimulando, ordenando que todo el que esté involucrado en eso, estoy hablando de lo más simple, los delegados, los responsables, bueno, entonces hagan lo mismo. Control de sus responsabilidades en cuanto al padrón, porque existe un padrón electoral y en este país, en un barrio, por ejemplo, todo el mundo sabe, y eso está estipulado, eso no es materia etérea. Todo el mundo sabe en tu barrio, en cualquier barrio, a cualquier nivel, quién es PLDista, quién es PRMista, quién es. Eso es precisamente por lo que hablábamos fuera de cámara, de que la política es la pasión del pueblo dominicano. General, se produjo una llamada del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, sí, al presidente de la República, Luis Abinader. ¿Usted cree que realmente esa llamada fue por el mismo tema como de agradecimiento por los deportados norteamericanos en Haití? No. Yo lo que pienso es que el presidente de Abinader, por ser obsecuente, esas llamadas no son extrañas ni son nuevas, Solamente hay que recordar lo que en el gobierno pasado, cuando el tema de China y se produjeron esas llamadas, el secretario de Estado llegó a llamar al presidente Medina. Bueno, pero hay que comprender también la dinámica de los norteamericanos. O sea, ¿serán metamensajes? Bueno, si tú lo quieres llamar así, son formas de injerencia potabilizada. ¿Dónde se dividen los muchachos de los hombres? Como dice el dominicano. Cuando usted coge presión o cuando usted no coge presión. Pero para usted no coger presión, usted tiene que estar imbuido de lo que dije ahorita, del concepto de la dominicanidad. Porque cuando tú hablas de la dominicanidad y habla precisamente de lo constitucional, del régimen de derecho, todo eso tiene, inclusive la actividad política, todo eso tiene un objetivo fundamental, que lo anima. Es como la corriente eléctrica que anima todo. Eso es el interés nacional. Y cuando se habla de interés nacional y de voluntad, bueno, parece una frase cohete. Pero tú sabes cuál es el interés nacional. El que beneficia a las mayorías y hasta las minorías. Ese es el interés nacional. Y el presidente de la República y los gobiernos están obligados, porque eso no es un regalo. No es un regalo, por ejemplo, te voy a decir una cosa muy frecuente en este país. No es un regalo de ninguna manera la seguridad ciudadana.
Eso es un servicio que pagan los contribuyentes, ¿verdad? Y los presidentes deben servir a ese interés nacional. Y entonces, el dominicano, que es fundamentalmente, que vive a los pies de la esperanza, de forma histórica, entonces se habla de fe, ¿verdad? Sí, de fe. ¿Tú sabes cuál es la traducción de la fe en términos sociológicos? La voluntad. Y es un asunto de voluntad política en este caso, que el presidente debe ejercer, por lo menos en el tiempo que le queda, atendiendo el interés nacional. Afortunadamente yo creo que ese doble discurso que yo le atribuyo al presidente con el tema de la seguridad nacional, con el tema de la soberanía nacional, el presidente no va a tener oportunidad de continuarlo, para beneficio del pueblo dominicano. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido, ahí viene la otra parte de la pregunta, de que el presidente Leonel Fernández será presidente por cuarta vez. Y te lo digo mirándote a los ojos, no con la fe, sino con la voluntad del trabajo que se está haciendo y del que hay que hacer. Y que tendrá un resultado que no se podrá desnaturalizar. El resultado de la victoria electoral. Y cuando llegue la victoria electoral, después de ese trabajo arduo, descansar simplemente 15 minutos. 15 minutos después de la victoria, para seguir el trabajo que está pendiente, porque hay que regenerar el Estado, hay que reestructurar el Estado, hay que, óyeme, en todos los órdenes, hay que corregir una voluntad política que hay que cambiar y que el pueblo va a cambiar. General, la entrega de recursos a los partidos políticos, que de hecho se ha consignado un presupuesto mayor a lo establecido y a lo planificado, sí. Ha dicho Participación Ciudadana que esto marca un mal precedente. ¿Qué le parece a usted? Claro, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con el caso. Lo primero, déjame decirte que la aprobación de esos recursos no es obra y gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Ni aún para la gente de fe como yo, como tú y como él. Es producto, básicamente, de la turbamulta que se levantó con relación a la demanda de esos recursos. Ahora, ¿qué ha tratado de hacer el gobierno? Lo que ha tratado de hacer el gobierno es darle una respuesta politiquera también, con eso que tú dices, de dándole más recursos que los demandados. Y eso para ganarse de alguna forma la aquiescencia, no solamente de la oposición nunca, sino de aquellos que son sus aliados y demás. Es una forma inclusive legal de hacer eso, que se llama el clientelismo político. General, según se ha visto con el tema de las encuestas, todo parece indicar que el presidente de la República como que rueda solo, se va en primera. Pero siempre yo digo que la encuesta es una fotografía del momento. Su opinión al respecto. No, yo pienso que debemos partir sin especular de que el presidente se cree eso, se lo crea, porque fíjate, usted puede engañar a todo el mundo, usted le puede hablar mentira a todo el mundo. Al único que usted le puede mentir, en el caso de los hombres, es cuando usted se para por la mañana y se afeita y se ve en el espejo, a ese que está ahí usted no le puede hablar mentira. Ahora, yo pienso que eso que tú dices es una estrategia claramente establecida desde hace un año. Desde hace un año, toda esa cadena de encuestas. Para crear, ¿cuál es el objetivo? Crear una distorsión en la población, no solamente partiendo de aquello que se dice desde tiempos inmemoriales, de que aquí se vota por el que va a ganar, sino para poder hacer lo que pasó en las elecciones de medio tiempo, en las elecciones municipales, para hacer eso. Y entonces, no, pero ven acá, lo que se hizo está bien, porque tenemos 30 encuestas diciendo que eso pasa. Ahora bien, yo creo firmemente, y invito a ustedes y a los televidentes, que reparen en los números de la mejor encuesta, que son las elecciones. Esa es la encuesta fundamental, ¿verdad? Aunque esté tramada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una pregunta interesante, que yo no quiero decirlo, sino que ustedes lo verifiquen. Ustedes sabían, por ejemplo, que el PRM y sus aliados sacaron menos votos. Si usted lo ve de porcentaje, sacaron menos votos que lo que sacaron en las elecciones que lo llevaron a la presidencia. ¿Tú lo sabías eso? Bueno, no sé si está comparando las presidenciales con las municipales, ¿no? Las elecciones.
Yo estoy diciendo, ellos sacaron menos votos que en el 20. Menos votos emitidos. ¿Tú sabías que la abstención que se produjo ahora es superior, muy superior a la abstención del COVID en las elecciones? Ese punto. ¿Tú sabías que, por ejemplo, que para que el PRM, el presidente Abinader, pueda irse en la primera vuelta con un supuesto 70%, tiene que sacar 1.300.000 votos? Más de lo que sacó. ¿Tú no sabías ese punto? General. La pregunta es simple. ¿Dónde lo va a buscar? ¿Dónde la va a buscar? Si tú lo ves, aún tú viéndolo con los porcentajes, aún tú viéndolos así, estas elecciones creo que votaron el 22%. Ganaron con un 22 punto algo por ciento. ¿Tú sabías que en las elecciones ganaron con un 26%? Bien, general. Sí. El tiempo pasa rápido en buena compañía. Solo nos resta agradecerle su participación y que se repita pronto. Qué lástima que se acabara el tiempo. Pero, porque realmente lo que tú dices, más que un cumplido, me siento bien aquí, Gracias. en este ambiente. Gracias a usted. No porque ustedes han sido secuentes, sino porque articulan ideas y a mí me encanta eso en sus preguntas. Gracias, general. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.